La lectura de hoy se encuentra en el Salmo 23. Así dice esta lectura. Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pasto me hará descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nueva fuerza y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque yo deba pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Querida comunidad, esta es la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, gracias porque podemos recurrir a tu palabra. Gracias porque podemos decir también como el salmista, envía tu luz y tu verdad, que éstas nos guiarán. Pedimos que así sea, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Conocidísimo salmo. ¿Quién no lo conoce? Todos lo conocemos. Incluso hasta los niños se les enseña muy tempranamente de memoria. Y junto con el Salmo 121 que escuchamos el domingo pasado, y también quizás el 91 y el Salmo 1, son muy conocidos. Pero en este tiempo que estamos de fiestas y un poco de vacaciones, hemos dado un respiro al estudio de la carta de Pedro, y es por eso que el domingo pasado se estudió el Salmo 121, que nos dejó muy animados, ¿no es cierto?, con esta imagen de que pregunta el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta era, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahora estamos en este salmo maravilloso, que nos lleva a un clima muy lindo, ¿no es cierto? Pero antes de entrar de lleno, quiero decirles a ustedes que en el cine, para los cinéfilos, a ver, ¿quién le gusta ver películas acá? A ver, que levante la mano. ¿Quién le gusta ir al cine? Muy bien, veo que el 80, el 90% le gusta. Claro que me falló un poco la motivación porque Juan Pablo es fanático de Star Wars. Y esta es una famosa trilogía, que después vino con otra secuela, que hay 3 historias que se unen entre sí y cuentan esta tremenda historia que dirigió George Lucas. También dentro del cine hay otra trilogía que no quiere salir, ahí está, que también me falló porque Isabel no está. Habría aplaudido a rabiar con esta trilogía. Blue, Blanche y Rouge, que es una trilogía de cine-arte muy conocida, que también son 3 historias, ¿no es cierto?, separaditas entre sí, pero tiene un hilo conductor que las va uniendo y la hace muy interesante. Y después la otra, que esta parece que esta sí que no me falló, que tenemos a nuestro hermano cinéfilo acá, Martín, que también son 3 historias que van unidas, ¿no es cierto?, y contando una historia en 3 partes, y por eso que se le llama trilogía. Y nosotros en la Biblia también encontramos una trilogía muy interesante, que quiero que la veamos y la podamos estudiar en el día de hoy. Tenemos la trilogía del Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, en donde vemos en el Salmo 22 al siervo sufriente que ya de alguna manera estaba profetizando al Señor Jesús que iba a morir en la cruz.
Tenemos el Salmo 23, que vamos a estudiar hoy día, y también el 24, que muestra al rey victorioso, al rey que triunfa en batallas, a este rey que también está preparando para nosotros un momento especial para reunirnos a todos. Entonces, en esta trilogía está al medio este Salmo 23 que nos habla del pastor. Se dan cuenta que los tres tienen una manera de presentar la historia, pero la concatenación, la hilación está en nuestro Señor. Entonces, en este Salmo 23, cayendo ya de frentón en lo que nos convoca el día de hoy, claro que esto no funciona bien. Normalmente y tradicionalmente en las predicaciones y en los estudios del Salmo 23 se nos presenta en tres modos también. El primer modo tiene que ver con el que conocemos todos, en esta imagen bucólica del pastor que apacienta las ovejas y las lleva a pastos verdes y a un agua tranquila. También en la mitad del Salmo nos presenta a un compañero que va con nosotros caminando por estas sendas de justicia y también por los valles tenebrosos donde hay muerte. Y finalmente, en el Salmo 23, nos presenta a un anfitrión que nos prepara un tremendo banquete, una mesa aderezada, adornada para nosotros y que también está indicando aquel momento en que nos reuniremos con Él. Entonces, acá podemos ver que tradicionalmente es lo que les dije yo y que se desarrolla de estas tres partes que tiene el Salmo también, pero indicarles que en la Biblia hay más de 3.500 promesas para nosotros y que nos alientan, nos dan ánimo en este caminar en el Evangelio. Pero fíjense ustedes que en este Salmo 23 hay 12 promesas contenidas en este Salmo. 12 promesas que las vamos a repasar una a una y espero que pueda ser de bendición para todos. Vamos a la primera. Ahí está. La primera tiene que ver con el nada me faltará. El Señor es el que provee todo para nosotros, para nuestra vida. Él es el que, cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra, se definió como el yo soy, el pan de vida. ¿Y eso qué significaba? Que Él proveía para nosotros y hasta el día de hoy ustedes lo pueden ver. El alimento para nosotros, para subsistir, para vivir, todo lo que necesitamos en lo material. Pero por sobre todas las cosas, nos provee su alimento espiritual para nosotros. Por lo tanto, querido hermano, a nosotros nada, absolutamente nada, nos va a faltar. La segunda promesa que dice el Salmo, dice que te hará descansar. Aquí vemos en esta imagen, ¿no es cierto?, bucólica que decía yo delante, unos delicados pastos, donde va, ¿no es cierto?, los animalitos a pastar y también a descansar, a echarse en este pasto frondoso que se ve en el horizonte. En Mateo, nuestro Señor Jesús nos dijo a todos, venid a mí, todos aquellos que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Acerquémonos al Señor porque Él nos hace descansar. Ahora, en este promesas que hay también está el hecho de que Él nos pastoreará.
Y sin lugar a dudas que esto es una tremenda promesa para nosotros, ya que en la situación en que estamos como congregación, a veces nos sentimos que estamos como sin un líder, al no tener un pastor a tiempo completo. Pero aquí en el Salmo se nos dice que nuestro pastor es el Señor de la iglesia. Y en Él tenemos que confiar, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que escuchar. El Señor Jesús nos dice a través de su evangelio: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y fíjense lo que dice: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, y yo pongo mi vida por las ovejas. Qué rico, qué lindo que podemos ver en nuestro Señor a el pastor. Así que como congregación, esta promesa tenemos que hacerla nuestra. Nuestro Señor es el pastor. La siguiente tiene que ver con confortará mi alma. El único que puede confortar nuestra alma es el Señor. Él, el que tiene palabras de vida para nosotros. Él es el único que nos infunde ánimo. Él es el único que reconstituye las partes que quedan destrozadas cuando hay alguna dificultad en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido un dolor? ¿Quién no ha tenido una angustia? ¿Quién no ha tenido una enfermedad? Un duelo. Pero aquí tenemos una promesa tremenda, que el Señor confortará nuestra alma. Por lo tanto, esta es una verdad que debemos acunarla en nuestro corazón. La siguiente tiene que ver con me guiará por sendas de justicia. Esto es muy lindo entenderlo, porque el Señor es el que nos está conduciendo. Me da gusto ver a Ian cómo la Laurita lo tomaba del bracito para que siguiera la ruta adecuada y no se cayera. Y el Señor también hace lo mismo con nosotros. Nos toma, nos conduce por estos caminos, por estas sendas de justicia. Y fíjense ustedes que en este verso dice: te guiaré por sendas de justicia por amor de mi nombre. Él compromete su nombre para guiarnos. Imagínense ustedes. ¿Cómo no confiar en nuestro Señor? Quien es el que nos toma de la mano y nos va guiando para que no tropecemos. El siguiente promesa, que ya vamos en la mitad, y no corre, ahí sí. Dice: no tendré temor alguno. Y para eso remitámonos al sermón del domingo pasado, cuando el pastor Pablo nos decía: ¿quién no ha tenido temor? ¿Quién no ha tenido miedo? Pero ahí está el Señor ayudándonos y fortaleciéndonos para levantarnos de este temor y darnos seguridades. ¿Pero seguridad en nosotros? No. Seguridades en Cristo Jesús. Que allí está la roca eterna al cual nosotros tenemos que aferrarnos. No construir en la arena, como hemos visto el triste espectáculo que ha producido nuestra querida ciudad a todo el mundo. Hay que construir en la roca, que es Cristo Jesús. La siguiente también es una promesa muy linda, porque dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Esto gráficamente es muy lindo, porque la vara, ¿no es cierto?, tenía como una altura más o menos de 1,50 m, 1,60 m,
y tenía una curva, ¿ya? En la parte del término, que es el cayado, y esto el pastor lo ocupaba normalmente para el piño, con la vara, pegarle toquecitos para que siguiera el camino que el pastor quería que siguiera. Por lo tanto, nuestro Señor lo que hace con nosotros es darnos pequeños golpecitos para guiarnos en el camino, pero con el amor que el pastor tiene por cuidar a sus ovejas. Y el cayado, que tiene la curva, fíjense ustedes que tenía una importancia tal, que es que cuando una oveja se caía a un hoyo, con esa porción curva lo agarraba y lo subía para rescatarlo del momento tenebroso y terrible para la ovejita de estar en un hoyo, en un pozo o en una quebrada hacia abajo. Por lo tanto, Él nos infunde aliento a través de la manera que Él tiene en la vida para pegarnos toquecitos con la vara o para recogernos cuando estamos tirados. Entonces tenemos a nuestro Señor que nos da aliento, nos infunde aliento. En Romanos también podemos ver que dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia en nosotros. Querido hermano, el pastor siempre está preocupado de ti. Siempre está ocupado del piño, que somos nosotros. Siempre está preocupado de la Iglesia Universal, que la constituyen los que creyeron antes, los que creemos hoy y los que creerán mañana. Así que este piño es más grande de lo que nosotros imaginamos. Y ahí tenemos al Señor con su vara y su cayado. Y aquí entramos a una parte muy linda que tiene que ver que el Señor nos regala esta promesa de que Él prepara para nosotros una mesa. Dice en antiguas versiones, aderezas mesas delante de mí, que eso es preparar, adornar en este banquete que el Señor nos invita a vivirlo. Pero este banquete ya lo estamos viviendo ahora, con la alegría que nos da tener a nuestro Señor al lado, pero hay un todavía no que va a ser en plenitud y en totalidad cuando el Señor regrese en su segunda venida. Por lo tanto, ahí vamos a tener el tremendo banquete que ya estamos degustando, aquellas delicias que el Señor nos está regalando, como por ejemplo estas promesas que estamos repasando en el día de hoy. Otra promesa también que podemos repasar en el Salmo 23 es que Él ungirá nuestra cabeza con aceite. Esta era una costumbre antigua, sobre todo en el Antiguo Testamento se podía ver que esto se usaba con dos finalidades. Una era cuando se le vertía aceite perfumados con esencias a personas que estaban enfermas y que eso generaba un deleite, una cosa especial en las personas y lo podía sentirse un poco mejor. Y también se hacía esto en ceremonias oficiales cuando se ordenaban sacerdotes o reyes. Pero en este caso cumple con todas aquellas en nosotros, porque ¿quién no ha tenido alguna dificultad o enfermedad? Y ahí el Señor te echa ese óleo sobre ti para darte ánimo, para darte energía en tu momento de penuria. Y también, como estudiábamos hace 2 domingos atrás o 3 semanas atrás, que nosotros estudiábamos en Pedro, que nosotros éramos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, y ahí cada uno de ustedes tiene una labor sacerdotal también con tu prójimo,
de poder extender y expander el Evangelio y todas las cosas que son tremendamente lindas que el Evangelio nos da. Entonces en nosotros también está eso, de que el Señor, a través de su palabra, de los hermanos, de las personas que están al lado tuyo, te pueden bendecir en un momento de dolor o en un momento de gloria. La promesa número 10. No quiere aparecer la promesa 10. Ahí está. Dice que llenará mi copa hasta rebosar. ¿Quién no ha visto, sobre todo los adolescentes, que tengo el caso mío, que llena el vaso con la bebida gaseosa y no calcula bien y sale para todos lados? Bueno, eso es lo que el Señor hace con nosotros, en el entendido que nosotros somos el recipiente, nosotros somos el vaso, nosotros somos los vasos de barro, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Y ahora de qué lo llena el Señor ese vaso que somos nosotros? Lo llena de su palabra y lo llena del Cristo mismo en nosotros, que está habitando en nosotros. Entonces, imagínense, queridos hermanos, yo lo estoy viendo a ustedes como recipientes, como vasitos de barro, pero con el contenido precioso de tener al Señor en nuestro corazón y por sobre todas las cosas que ahora no estamos presencialmente con Él, pero su Espíritu está con nosotros y también su palabra. Entonces, valoremos este contenido a que se refiere el Salmo. Valoremos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y ya llegando a la penúltima promesa, dice que el bien y la misericordia me seguirán toda la vida. ¡Qué maravilla! El bien, todo lo bueno que podamos tener en nuestra vida, el Señor nos lo otorga a cada uno de nosotros. Y su misericordia, como veíamos en el momento del culto, cuando Felipe nos hizo recitar la parte final. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente, no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia? Y esa promesa está dicha también aquí en este salmo. Por lo tanto, nuestro corazón debería estar contento, porque el Señor siempre va a desear el bien para nosotros y va a tener una disposición de misericordia hacia nosotros. Y llegando a la última promesa, que es la número 12, dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos ya, como decía adelante, habitando con Él en nuestro corazón, pero va a llegar un momento de